y a su gloria. Y la iglesia de Dios, si estás en victoria, dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque solamente Él nos tiene de pie. Aleluya, nuestro Señor. Aleluya, es el que nos da las fuerzas cada mañana para seguir. Qué lindo, gloria al Señor. Nos hemos gozado en esta hermosa mañana, ya tarde, gloria al Señor. En los cánticos, en la adoración. Aleluya, no sé si tú has sentido la presencia de Dios en esta hermosa mañana. Aleluya, pero qué lindo cuando el Espíritu Santo se deja sentir en medio de nosotros, ¿verdad? Y podemos sentir las caricias. Aleluya, podemos sentir ese fuego abrasador. Podemos sentir esa llama que arde, gloria al Señor, esos ríos de agua viva que corren por nuestro interior, gloria al Señor. Yo no sé tú, pero yo no cambio eso por nada. Aleluya, no cambio la presencia de Dios, no la cambio por nada, gloria al Señor. Aleluya, porque realmente podemos decir es lo único que llena y sacia el alma. Gloria a Jesús. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan, amén, ya sea primera, segunda o tercera vez. Gloria al Señor, los que estaban de viaje, le damos la bienvenida de regreso, amén. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Cuando están los hermanos juntos en armonía, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, aleluya. Y por eso nos gozamos cuando están los hermanos congregados, estamos juntos y en armonía. ¿Estás en armonía? ¿Estás en armonía? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor, porque de nada vale estar juntos si no estamos en armonía. Amén. Gloria al Señor. Les invito a buscar la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Gloria al Señor. Estaremos también leyendo una porción en el libro del Levítico, capítulo 6. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Y Levítico, capítulo 6. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Se lee la palabra del Señor escrita en páginas a la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron.
la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pasamos al libro de Levíticos capítulo 6. Gloria al Señor. Verso 8 en adelante. Levítico 6, verso 8 en adelante. Y dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después quitará su vestidura y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Dios, estas dos porciones que tú me has permitido considerar en esta hermosa hora, Señor, para predicar, Señor, y hablar el mensaje a este pueblo, Señor, que se ha congregado en este hermoso día, Señor, para adorarte y para alabarte, y ahora también recibir algo de tu palabra. Te pido, Dios, Señor, que me uses como un vaso de honra, y que de la misma manera que has hablado a mí primero, Padre, así también, Señor, me puedas usar para hablar a este pueblo la palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi corazón y en mis labios, lo cual primero ha ministrado a mi vida, Señor, y ha sido de bendición a mi vida. Te pido, Dios, Señor, que pueda penetrar a lo más íntimo de cada corazón, de cada templo, Padre, que se ha congregado en esta hermosa hora. Padre, desde cada altar, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Padre, Señor, y que pueda hablar a lo más íntimo, Señor, de sus corazones, y que pueda hacer, Señor, lo que tú anhelas hacer en cada uno de ellos, Padre. Tu palabra, Señor, es útil para redarguir, instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros, Padre, alcancemos la perfección y la madurez en este camino, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a mantener el fuego ardiendo en nuestros altares. Que nunca se apague el fuego, Señor, en nuestra vida. Padre, que nunca permitamos que el fuego de tu Espíritu Santo se apague ni mengue, Señor. Padre, y que se ha estado menguando y se está a punto de apagarse. Padre, que en este día, Señor, tú nos hables para nosotros poder nuevamente arreglar
el altar. Arreglar el altar. Gloria al Señor. Dile al que está a tu lado, arregla el altar. Ese es el tema de esta palabra. Arregla el altar. Gloria al Señor. Puedes tomar tu lugar. Gloria al Señor. Vivimos tiempos terribles y peligrosos, iglesia, donde ya el fuego del Espíritu Santo de Dios no se le da la importancia debida. Muchos creyentes se conforman solamente al mover del Espíritu cuando llegan a la casa de Dios. Y eso es bueno. Porque qué bueno, porque todavía hay iglesias donde se mueve el Espíritu de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Porque todavía quedan iglesias donde se siente la presencia de Dios y el fuego del Espíritu Santo no se ha apagado. Pero esto no puede quedarse aquí. Gloria al Señor. Es aquí donde recibimos la instrucción, es aquí donde recibimos el consejo. Es aquí donde se nos enseña a cómo vivir una vida agradable a Dios allá, o sea, en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque si tú vienes a ver cuántas horas de la semana tú ocupas en la casa de Dios. Si vienes 3 días, los 3 días de servicio que tenemos, podríamos contar unas 7 horas semanales, ¿verdad que sí? Hora y media del martes, hora y media o 2 horas del jueves, el estudio bíblico, y unas 2 a 3 horas del domingo, ¿verdad? Lo normal que siempre, por lo general, es que estamos congregándonos en la casa de Dios. Pero si yo te preguntara cuántas horas del día el Señor te ha regalado, y si solamente tú ocupas 7 horas aquí en la casa de Dios, aprendiendo, consumiendo toda la enseñanza, es para que al consumirla y a recibir la enseñanza y la instrucción de parte de Dios a través de su palabra y de los maestros, pastores que Él ha puesto en tu camino, no es para que se quede aquí, sino es para que tú te lo lleves y lo hagas allá. Lo hagas en tu tiempo libre, lo hagas en tu tiempo de soledad, lo hagas aún en el trabajo, medites en la palabra del Señor y mantengas, gloria al Señor, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que entonces así el fuego no se apague. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Como yo siempre digo, la apostasía ha agarrado un gran auge. La palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Y el Señor no vendrá hasta que la apostasía haya tomado lugar en nuestros tiempos. Y lo ha hecho. Y es triste ver cuando tantas personas que antes creían y conocían y conocieron el verdadero amor de Dios, la verdadera palabra, la verdadera doctrina, hoy día se han vuelto a las fábulas y se han vuelto a otras doctrinas falsas. Es triste ver estas cosas, y se lo digo por experiencia, porque llevamos 14 años y medio pastoreando, y aún antes de pastorear estaba yo ya viendo estas cosas, esta frialdad dentro del pueblo de Dios. Personas que comienzan pero no permanecen, y si no permanecen no podrán terminar, porque esto no es de los que empiezan, ¿verdad que no? Esto es de los que terminan, de los que acaban y terminan la carrera. ¿Y cuál es nuestra meta, iglesia?
¿Cuál es nuestra meta? Es el reino de los cielos. Y allá queremos llegar. Aleluya. Así que procura mantener el fuego encendido, como el apóstol le aconsejó a su hijo espiritual Timoteo, diciéndole: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, no podemos permitir que el fuego del Espíritu se apague en nosotros. Primera de Tesalonicenses dice 5:19: no apaguéis el Espíritu. Y cuando dice de no apagarlo es porque tiene que estar encendido en nuestra vida y en nuestro corazón. El pueblo de Israel se encontraba en un estado de apostasía. Para que usted vea que la apostasía no es algo nuevo. Y en este tiempo el rey Acab se había vuelto totalmente apóstata y había abandonado el culto a Jehová y lo había intercambiado para darle culto a Baal. Había turbado al pueblo de Dios. Se había inclinado a dioses falsos, dioses paganos. ¿Sabes por qué? Porque tomó por mujer a una pagana. Tomó por mujer a una impía llamada Jezabel, la cual, al unirse a él en matrimonio y convertirse en uno, él no procuró primero convertirla a ella, a Jehová, sino que pasó todo lo contrario. Ella lo convirtió a él, a Baal. Por eso es que para los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Aleluya, los que todavía no se han casado, levante su mano sin miedo, aleluya. Están tímidos los jóvenes. Los que todavía no se han casado, aprende de esta historia que tenemos que ser muy cuidadosos a quienes elegimos en matrimonio, ya sea esposo o esposa, porque Acab escogió mal. Y por haber escogido mal, mire cómo terminó el rey, el líder, que estaba en el mando en aquel tiempo, donde el pueblo de Dios totalmente se había virado, se había vuelto a adorar y a celebrar culto a los dioses falsos, a Baal, a Astoret. De tal manera que cuando Elías se encuentra nuevamente con él, después de un tiempo donde había guardado silencio y Dios lo había escondido, ya que lo buscaban para quitarle la vida, gloria al Señor. Regresa Elías donde Acab y le dice: ¿eres tú el que perturbas a Israel?, le pregunta a Acab. Mire qué tremendo. Mire si la mente de este hombre estaba cauterizada de tal manera que le dice a Elías, el siervo de Dios: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él le responde y le dice: yo no he perturbado a Israel, sino tú Acab, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmel, y junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmel, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una sola palabra. Qué tremendo.
la condición que se encontraba aquel pueblo en aquel tiempo. Elías volvió a decirles: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho, que así se haga. La gran prueba de fuego, porque es que nuestro Dios es un Dios de fuego. Aleluya. Se le presentó a Moisés a través de una zarza que ardía con fuego y no se consumía. Gloria al Señor. Y como Él es fuego, aleluya, y Él es el que ha creado el fuego y nos ha dado a su Espíritu Santo, el cual es fuego, aleluya, nosotros tenemos que procurar que nuestro altar, nosotros siendo el templo del Espíritu Santo de Dios, que nuestro altar siempre esté ese fuego avivado, esté siempre ese fuego encendido, y que nada ni nadie lo apague. Aleluya. Que no se apague el fuego en tu corazón, iglesia. Mantén ese fuego encendido, esa llama del Espíritu Santo de Dios encendida. Los profetas de Baal hicieron como Elías les mandó. Ellos pensaban y confiaban que su Dios Baal o sus dioses les iban a responder. Pero estuvieron clamando por horas. Desde la mañana hasta el mediodía, haciendo todo tipo de espectáculos, clamando a grandes voces. Se cortaban hasta con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, hasta derramar sangre sobre ellos, pero nada sucedía. Baal no pudo responder. Aleluya. Porque es que el único que puede responder con fuego es Jehová de los ejércitos. Aleluya. El que tú y yo servimos, el que tú y yo adoramos, el que tú y yo alabamos. Y cada vez que le adoramos y le alabamos, podemos sentir ese fuego correr en nuestro corazón, en nuestro interior. Y si no lo puedes sentir, si no puedes sentir el fuego del Espíritu Santo de Dios, es porque algo anda mal en tu altar. Cuidado si es que tu altar está arruinado, como el altar de Jehová estaba arruinado, porque no podía descender fuego del cielo ni fuego de Dios en las condiciones que estaba el altar del Señor. Por eso es que Elías hizo acercar al pueblo y les dice: hay que arreglar este altar. El altar de Jehová, el cual estaba arruinado. Y él arregló el altar que estaba en ruinas. ¿De qué manera lo arregló? Dice que tomó 12 piedras, representando el número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Sabe por qué él hizo esta zanja?
hizo esta zanja en señal de que tenía que haber una separación de lo santo y de lo profano, de lo santo, de lo puro, de lo limpio y de lo que es inmundo. El pueblo se encontraba en un estado de inmundicia, en un estado de apostasía. Habían abandonado a Dios, habían dejado el culto a Jehová. ¿Por qué usted cree que el altar estaba en ruinas? Porque ya nadie le había prestado atención. Ya no tenía ningún valor para ellos elevar y levantar y arreglar el altar al Señor y celebrarle culto. ¿Qué representaba el altar? Lugar de sacrificio y de adoración. Lugar que había sido designado para llevar las ofrendas que Dios había exigido y pedido. El lugar donde el Señor manifestaba su presencia. Representaba un lugar de consagración. Representaba un lugar de pacto. Un lugar de encuentro con Dios. Aleluya. Un lugar donde el pueblo llegaba para pedir perdón, ofrecer sacrificios por sus pecados, ofrecer sacrificios de paz. Y ellos habían abandonado este altar. Desde el principio vemos cómo los hombres que Dios llamó desde Noé construyeron un altar al Señor. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 20. Cuando fue el primer altar mencionado, cuando Noé salió del arca, preparó un altar para adorar, alabar y dar gracias a Dios por haberlos librado de aquel diluvio, dándole gloria y honra porque lo que Dios les prometió de conservar la vida de ellos y de su familia a través de aquel diluvio, donde no quedó ser humano con vida, solamente la familia de Noé. Dios prometiendo lo que les había, cumpliendo, lo que les había prometido. En el libro de Génesis capítulo 12, versos 7 y 8, Abraham también levanta altar en Siquem y en Betel para adorar al Señor tras las promesas que les había hecho Abraham, cuando Dios les dice: de ti haré una nación numerosa y grande, del cual ni las estrellas del cielo ni la arena del mar se podrán contar. Aleluya. Moisés en el libro de Éxodo también recibe instrucciones divinas de cómo construir aquel tabernáculo, aquel altar, el cual Dios le había ordenado y le había dicho que el fuego, como leímos en el libro de Levítico, no podía apagarse en el altar del holocausto. O sea que el altar tenía que estar encendido todo el tiempo, de día y de noche. Tenía que estar encendido este altar, representando el fuego de la presencia de Dios, representando que ese pacto que Dios había hecho con ellos era que de continuo no podía ser tergiversado, no podía ser cambiado. Aleluya. El lugar de adoración del pueblo de Dios. Así como nosotros cuando decidimos adorar al Señor, ¿sabes por qué Jesús le dijo a aquella samaritana que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Porque una cosa es tu adorar al Señor porque otros le adoran. Una cosa es tu adorar al Señor porque estás copiando a lo mejor el pueblo que adora. Una cosa es tu adorar al Señor porque el que está acá dirigiendo te está diciendo: adora al Señor, adórale y alábale.
Pero otra cosa es tú convertirte en ese verdadero adorador, ese que lo hace desde lo más íntimo de su corazón, ese que se derrama ante la presencia del Señor, ese o esa que no le importa el que esté al lado, aleluya, ese o esa que llega a la casa de Dios dispuesto a adorar aunque la música no suene muy bien, aunque el que esté dirigiendo se haya equivocado. Nada absolutamente le impide adorar al Señor, porque se ha entregado en espíritu y en verdad para convertirse en ese verdadero adorador que adora al Señor en espíritu y en verdad. En nuestro corazón ese altar, porque ya en estos tiempos no tenemos que elevar ni preparar un altar físico, sino que lo único que Dios quiere es que nosotros nos convirtamos en ese altar. ¿Somos templo del Espíritu Santo o no? Somos templo, ¿verdad que sí? Somos templo del Espíritu Santo de Dios, y cada templo tiene un altar. Así como aquel tabernáculo tenía un altar, el templo de Salomón tenía un altar, gloria al Señor. Pues así también nosotros tenemos que convertir nuestro corazón en ese altar al Señor. Pero sabe que no puede haber fuego del Espíritu de Dios en tu altar a menos que el altar esté arreglado. Si el altar, si el altar está en ruinas, si el altar está dañado, si el altar está sucio, no puede haber fuego de Dios. Si el altar está en pecado, no puede haber fuego del Espíritu Santo de Dios en tu altar. Escogió 12 piedras que representan las 12 tribus, y en nuestro tiempo los 12 apóstoles que representan la iglesia. Somos iglesia, somos la iglesia del Señor. Pues tú tienes que mantener tu altar encendido. Mira cómo Él comienza a arreglar el altar, haciéndole un llamado a la iglesia. El número 12, representando las 12 tribus, los 12 apóstoles representan la iglesia. Edificó este altar con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. El pueblo que Dios había llamado, el pueblo que Dios había sacado del anonimato, el pueblo que estuvo en tierra de servidumbre, el pueblo que un día fue esclavo y Dios lo sacó, aleluya, de Egipto y lo llevó a tierra buena, tierra que fluye leche y miel. Les entregó posesiones, les entregó un lugar hermoso, un lugar de bendición, les entregó tierras, sacó al cananeo, al jebuseo, al eteo y a todos los feos, como dicen por ahí, y les entregó al pueblo de Israel esa tierra, una tierra deseada, una tierra de bendición, a un pueblo que estaba en tierra de servidumbre. Miren si Dios ha sido bueno, si Dios fue bueno con ellos. Y yo te pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Será que Dios ha sido bueno contigo? ¿Será que Dios a ti también te sacó del mundo? ¿Será que Dios también te sacó de tierra de servidumbre? ¿Será que allá en el mundo el diablo te tenía esclavizado con vicios, con cadenas, con ligaduras, con enfermedad, todo tipo de ataduras, frialdad, tristeza? Y el Señor te sacó, aleluya, te sacó de tierra de servidumbre. El Señor te sacó del mundo y te trajo a su redil para que formaras parte de su iglesia,
formaras parte de la iglesia que Él viene a buscar. Formaras parte del reino de Jesucristo. Aleluya. Por eso es que hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. Sean tiempos buenos o tiempos malos, hay que dar gracias a Dios porque Él nos sacó de tierra de servidumbre y ha ido a preparar un lugar hermoso para ti y para mí. Aleluya. Yo no sé por qué es que hay gente que no logra entender esto. No sé por qué siguen en el mundo, en los placeres y los deleites inmundos, gloria al Señor, y no logran entregarse de lleno y por completo a Dios. Si miren este caminar, aunque es un camino sufrido, pero podemos sentir el gozo de la salvación, podemos sentir el gozo de su presencia, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Él nunca nos ha dejado huérfanos, ni nos ha dejado solos. Aleluya. No hay razón por la cual tu altar debe estar en ruinas. No hay motivo. Porque Dios es más que suficiente, iglesia. Nuestro Dios, su Santo Espíritu, el cual nos entregó, el cual camina con nosotros, está con nosotros. Nos redarguye cada vez que andamos en malos pasos, cada vez que estamos a punto de fallarle a Dios. Nos redarguye su Santo Espíritu y nos dice: ten cuidado, ten cuidado, acuérdate del fuego, del don de Dios que hay en ti. No descuides ese fuego. No descuides el don, los dones que Dios te ha entregado y ha depositado en ti. No descuides ese altar, iglesia. No descuides la presencia del Señor. No contristes su Santo Espíritu. En esta hermosa tarde el Señor te está diciendo: hay que arreglar el altar. Si es que está en ruinas o está a punto de ser arruinado, hay que arreglarlo nuevamente. Ellos habían cambiado el altar de Jehová por el altar de Baal. Baal era la primera deidad cananea. Era el dios principal de los cananeos. Por eso es que Dios siempre les advirtió y les dijo: no hagas alianza con ese pueblo pagano. No te contamines con ellos. Baal era considerado el señor o dueño del cielo y de la tierra. Mire qué mentira, qué falsedad. Representaba el falso Dios rival de Jehová. En estos cultos a Baal se acostumbraba un ritual de prostitución. Y preste atención para que usted vea lo que representa Baal en nuestros días, en los tiempos que vivimos. Mire por lo que el pueblo de Dios de Israel había cambiado el culto a Jehová por un culto que donde se practicaba la seducción, la prostitución entre hombres con hombres, mujeres con mujeres y mujeres y hombres.
Habían hasta sacrificios humanos. Baal también representaba el Dios que controlaba la lluvia y las cosechas. Y ya usted ve por qué es que a Elías lo andaban buscando. Porque a través de la palabra profética de Elías fue que él mandó a cesar la lluvia. Como Baal representaba el Dios de la fertilidad, de la lluvia, mire qué terrible. Estaban buscando a Elías para que fuera el hombre, según ellos, que reversara la profecía y volviera otra vez a llover. Mientras Baal era visto como el señor de la lluvia y la fertilidad, lo que había ignorado el pueblo de Israel es que el mismo Yahweh, Jehová, era el que controlaba los elementos, controlaba y hasta el día de hoy controla el sol, la lluvia, las nubes. Aleluya, todo lo que sucede en la tierra y en el cielo lo controla nuestro Dios. Pero ellos estaban tan ciegos que todavía estaban confiando en el Dios Baal para que lloviera de nuevo. Qué terrible. En el libro de Números, capítulo 25, voy a leer esto rapidito. Verso 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, en este caso invocando al que llamaban Baal Peor. Y parece que el mismo nombre lo está claro, ¿verdad? El peor de los Baales. Pero ¿qué dice? Que el pueblo se entregó a la fornicación. Y usted sabe cómo en estos tiempos la fornicación ha agarrado un control en el mundo, en la juventud, en matrimonios que aún prometieron, hicieron un pacto en un altar ante Dios y se prometieron fidelidad. Han tenido ya en poco ese pacto que hicieron con el Señor, con los hombres, hacia esa mujer o hacia ese hombre. Las ramas de la fornicación y de la manera que se manifiestan son las relaciones sexuales prematrimoniales, o sea, antes del matrimonio. Y por eso es que usted ve que hoy día hay un auge de personas que prefieren convivir sin casarse. Han tenido ya en poco lo que es el pacto del casamiento, del matrimonio. Y le han llamado hasta el matrimonio un papel. ¿Lo han escuchado? Si eso es un papel,
¿Será que para Dios es un papel? No, no es un papel. No es un simple papel. Es un pacto. Es una promesa que tú haces ante Dios y ante los hombres hacia esa persona, ¿verdad? Por eso es que ya no creen en el papel. O sea, no quieren hacer el pacto, el compromiso de serle fiel a esa persona en las buenas y en las malas, en tristeza o en alegría, en riqueza, en escasez, en salud o en enfermedad. Por eso ya no creen en el pacto. Lo ven como un papel para que cuando la cosa no esté funcionando muy bien, pues agarren un atajo que por aquí es más cerca y me busco otra o me busco otro. Así es que vive el mundo en estos tiempos. La tasa de divorcio, digamos usted, de 5 matrimonios, yo creo que ha subido más de eso, pero hasta donde yo chequeé las estadísticas, creo que de 5 a 7 solamente uno permanece. Son ramas de la fornicación. ¿Y qué era lo que se hacía cuando se adoraba y se celebraba el culto a Baal? Fornicación, prostitución, adulterio, sodomía. ¿De qué manera se está manifestando la fornicación en estos tiempos? De la misma manera. El incesto, la sodomía, la prostitución, el adulterio, relaciones homosexuales, la pornografía. Y mire, de estas cosas como que ya en muchas iglesias no se habla, ni se predica. Pastores con miedo a que se les vaya la gente. A mí no me da miedo que se vaya la gente. Jesús no tuvo miedo cuando muchos se iban. Sus discípulos le decían: maestro, esta palabra está dura, se están yendo la gente. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Y ustedes se quieren ir también? No. Aquí se predica la verdad. O enganchamos los guantes todos, porque a mí Dios me llamó a predicar su palabra y a predicar la verdad tal y como está escrita. Le guste al que le guste. Si te está dando en la llaga es porque tienes el altar arruinado. ¡Qué masacada! Si te está dando duro en el corazón es porque tienes que arreglar el altar en esta hora. Hay que predicar la verdad y decirle a la gente del mal que los está llevando y los está conduciendo al mismo infierno sin darse cuenta. Personas que ya dicen: eso no es malo, yo no le hago nada mal a nadie, yo no robo, yo no soy un ladrón, yo me gano el sustento de cada día con el sudor de mi frente. Pero aún así el altar está arruinado. Porque no hay santidad, no hay separación, no hay compromiso. No hay compromiso. Todas estas cosas, estas ramas de la fornicación, son las que están causando tanto daño en nuestros tiempos en medio de la juventud. Baal en todo su apogeo, en el mundo y también dentro de la iglesia. Porque ¿sabe qué? Si
Si a alguien el enemigo tiene en la mira, es a ti y a mí, porque somos la iglesia. Los que están en el mundo allá, Él no se preocupa mucho por ellos, porque ya los tiene atrapados. Preocúpate por ti mismo. Preocúpate porque tu corazón y tu altar no quede en ruinas, como había quedado en ruina el altar de Jehová ante aquella congregación que un día sirvió y adoró al Señor, al verdadero Dios, a Jehová. Y ahora estaba en ruinas. Habían cambiado a Jehová por Baal. Pero qué bueno que cuando queda uno, uno solo que es fiel, uno solo que es íntegro, uno solo que tiene ese celo de Jehová por dentro, ese uno es más que suficiente para hacer que toda una familia dé un giro. Ese uno es más que suficiente para que toda una comunidad dé un giro. Ese uno es suficiente para que una iglesia dé un giro y se conviertan verdaderamente a Jehová. Aleluya. Y ese uno se llamaba Elías. Su nombre significa quien es del Señor. Y tú eres del Señor. Tú eres del Señor. Pues procura hacer la diferencia. Y a lo malo señálalo como malo. A lo que es abominable, díctalo como abominable. No le llames a lo malo bueno jamás. Mientras quede uno como quedó Elías, el cual él mismo dijo: yo solo, el único que he quedado de los profetas de Jehová. Qué terrible, ¿verdad? Que no hubiese ni siquiera habido uno, con la excepción de Abdías. Que le diera apoyo en aquel tiempo y en aquel momento. Ay, Señor. Ay, iglesia. Yo no sé qué yo me hubiera hecho. Ay, ahora es que entiendo por qué es que Elías quiso morirse. Comenzó a huir y a correr. Y hasta le dijo a Dios: quítame la vida. Ahora entiendo por qué es que no podía, no resistía a ver la condición de aquel pueblo. El estado en el que ellos habían caído. Preparó el altar. Lo arregló, el cual estaba en ruinas, con 12 piedras. Mandó hacer la zanja alrededor del altar y dijo: llena 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. ¿Sabes qué representa el agua? Limpieza, purificación. Porque es que cuando estamos sucios físicamente, ¿verdad? Que al darnos un baño como que todo cambia. Cuando vamos a la ducha y nos bañamos, nos sentimos como que libres. Como que sentimos que una carga se desprendió de nosotros. Así mismo es el estado espiritual del hombre. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios, santifica, purifica y cambia y limpia a través del fuego que consume toda hojarasca.
El fuego que consume y quita todo lo que a Dios no le agrada. Eso era lo que representaba el agua que mandó rociar a Elías en aquel holocausto. No solamente le mandó rociar una, sino dos, sino que representando la Trinidad, representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quienes son los únicos que pueden limpiar, purificar y santificar la vida del hombre, el corazón, santificar y limpiar esos altares que están en ruinas. La Trinidad manifestada en aquel acto de limpieza, de purificación. Elías no vaciló ni dudó ni dijo: el enemigo del fuego es el agua. Porque cualquier otro profeta que estaba pidiendo fuego del cielo jamás hubiese pedido agua. Pero a Elías no le importaba si el agua era el enemigo del fuego. A Elías lo que le importaba era la purificación, la limpieza, la separación, la santidad y arreglar aquel altar que un día estuvo encendido para la presencia de Jehová y ahora estaba apagado y estaba en ruinas. Para Elías, la limpieza de aquel lugar y volverlo a reparar y a arreglar para la gloria y la honra de Dios era más importante que toda el agua que hubiese sido derramada. Dice que el agua corría hasta por la zanja, el agua corría por el holocausto, el agua saturó la madera, el agua saturó las piedras. ¿Qué pasa, Catana? ¿Qué bababasayana? Pero él lo más que estaba viendo y mirando, cada vez que el agua corría era limpieza. Era purificación. A través de aquella agua que corría, él decía: aquí se está limpiando toda impureza. Aquí estamos echando fuera a esa Jezabel. Aquí estamos echando fuera toda fornicación que se ha dejado ver en este pueblo. Aquí estamos echando fuera toda brujería. Hay que limpiar la brujería. Hay que limpiar la fornicación. Hay que limpiar el adulterio. Hay que echar fuera más. Hay que echar fuera a Baal. Echa fuera a Baal. Echa fuera a Baal. Echa fuera. ¿Qué vas a sacar? Echa fuera a Baal. Échalo fuera de tu casa. Fuera de tu vida. Fuera de tu corazón, fuera de tu mente, fuera, échalo fuera, echa fuera a Jezabel, esa bruja que lo que hace es seducir a los siervos de Dios. El espíritu de Jezabel anda todavía rampante y quiere meterse dentro de las iglesias. Por eso es que Dios le dijo a aquella iglesia de Tiatira: tengo contra ti que tienes ahí esa mujer Jezabel, la cual se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Léalo, léalo. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y usted sabe las Jezabeles que se han metido en las casas, las Jezabeles que están metidas dentro de los matrimonios. Las Jezabeles que se quieren meter en los corazones de nuestros hijos.
Yo voy a limpiar mi altar. Vamos a limpiar la quema masa. Es hora, es hora, es hora. Es hora que te levantes. Aunque seas tú el único, la única. Aunque tú seas el único, la única. Fuera Jezabel en mi casa, no vas a gobernar. ¿Qué? Santidad a Jehová es lo que habrá en mi casa. Santidad a Jehová es lo que habrá en mi corazón. Santidad a Jehová es lo que habrá en mi altar. Fuera esos padres que quieren ocupar el lugar de Dios en tu corazón, iglesia. Fuera esos padres que quieren ocupar la presencia de Dios. No puede haber fuego a menos que se haya hecho la limpieza. Tú estás buscando fuego. Habrás tú dicho, pero ¿por qué yo no siento lo que ellos sienten? ¿Por qué es que yo no siento lo que siente el pastor? ¿Por qué es que yo no siento lo que sienten los levitas? ¿Por qué? ¿Por qué es que yo no puedo sentir? Tienes que volver y arreglar tu altar. Echar fuera Baal o los Baales que han querido introducirse en tu corazón. De la única manera que el fuego de Dios pudo descender es porque hubo una limpieza, una purificación, y aquel altar quedó arreglado para la presencia de Dios. Estemos en pie. Aleluya. 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 El que quiere fuego tiene que arreglar el altar. El que quiere dones del Espíritu Santo tiene que arreglar el altar. El que quiere presencia de Dios tiene que arreglar el altar. Si hay alguna vida que no conoce a Cristo en medio de nosotros, o se ha descarriado, ¡ay, vive Jehová! ¡Aleluya! es el primer llamado que queremos hacer en esta hermosa hora. Qué lindo, qué lindo. Cuando el Espíritu toca las vidas. Y miren, eso es humildad. Eso es sencillez de corazón. El llegar y acercarte al altar de Jehová. Es símbolo de que tú anhelas y deseas que el fuego de Dios se encienda otra vez en tu corazón.